La reforma penal de 2008 constituye un parteaguas en el sistema de administración de justicia, del sistema inquisitorio al acusatorio adversarial, los famosos juicios orales. Para homologar las normas procesales en toda la entidad federativa, se crea el Código Nacional de Procedimientos Penales el 5 de marzo del 2014, que entre muchas otras intenciones busca ofrecer paridad a la víctima y al imputado. Es decir, la víctima tendrá el derecho de una asesoría jurídica técnica y adecuada que busque que el delito no quede impune, que se acerquen los mecanismos para dotar a la víctima de principios como los establecidos en la Ley General de Víctimas, como máxima protección, no criminalización, no victimización secundaria, trato preferente, no discriminación, entre otros, y ofrecer que se busque siempre la tutela judicial efectiva. Para el caso del imputado, una defensa técnica adecuada que incluso el Estado debe garantizar, el principio de presunción de inocencia como un derecho poliédrico, regla de trato procesal y estándar de prueba, y que esta defensa técnica adecuada busque duda razonable en un juicio oral y que la sentencia busque elementos científicos y técnicos para descubrir cuál es la verdad. Ahora, entre otros mecanismos judiciales que tendrá la víctima es el de generar un medio de impugnación inominado del artículo 158 para el caso de que el Ministerio Público esté efectuando omisiones en la investigación. Ese medio de control judicial va a garantizar que se acerquen los mecanismos a la víctima para llegar a un juez de control. El juez de control que va a conocer en su caso sobre una imputación que efectuó el Ministerio Público. Para el caso, por ejemplo, del imputado, ya en audiencia inicial se crean las medidas cautelares que son importantes para conocer el sistema de corte adversarial, debido a que las medidas cautelares van a garantizar la comparecencia del imputado a juicio, es decir, sus obligaciones procesales, la protección de la víctima o el ofendido, de que el imputado, en caso de que recupere su libertad, no afecte a la víctima, al ofendido, a los testigos que depusieron en su contra o a al debido desarrollo del procedimiento. Estas medidas cautelares son diferentes a la prisión preventiva y están catalogadas como una serie de medidas que van a garantizar que el imputado cumpla con el juicio, que van desde localizadores electrónicos, una firma periódica, inmovilización de cuentas, embargo a bienes, y la última será la prisión preventiva. Es la última excepción, siempre y cuando no existan mecanismos para garantizar esas obligaciones a cargo del imputado. Todos los demás delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa estarán en el artículo 19 constitucional, incluso una reforma que amplía este catálogo de delitos. En este apartado hago una crítica muy severa en el sentido de que no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, debido a que vulnera el principio de presunción de inocencia si una persona ha ejecutado o se le imputa de un hecho delictivo que está catalogado dentro de los conocidos en el 19 constitucional, inmediatamente esa persona merecerá prisión preventiva oficiosa, y quiere decir que durante el desarrollo del proceso él estará privado de su libertad, y eso evidentemente es inconvencional y viola muchos derechos humanos. Hay un antagonismo, hay una contradicción entre los principios sustantivos de la Constitución con la norma del artículo 19 y las normas procesales que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo en una prisión preventiva a secas. Lo que originó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras cosas, el que exista esta distinción entre delitos de prisión preventiva oficiosa y a petición de parte, es que los que no están dentro de ese catálogo también del 19 constitucional inmediatamente merecen
la libertad y que durante el desarrollo del procedimiento pues estén cumpliendo con esa obligación con otra medida cautelar, y por lo tanto había muchas personas que ejecutaron delitos como lesiones, como incumplimiento de la obligación alimentaria, entre otros que no están en el 19 constitucional, y la idea general de la gente es que el sistema no sirve, y la verdad es que esta cuestión no es imputable a los operadores, no es imputable a la eficiencia del sistema, sino que es imputable a que el legislador, carente de toda metodología y técnica jurídica que equilibre la parte sustantiva con la parte procesal, se le ocurrió hacer este catálogo de delitos que en mi opinión técnica no ha funcionado en el nuevo sistema de justicia de corte adversarial. Ahora, hay un elemento muy importante a distinguir, que el juez de control ahora, para vincular a proceso, hace un estudio sobre hecho delictivo y posible participación, ya no cuerpo del delito y probable responsabilidad. Basado en esta lógica, pues todo puede entrar en la figura de hecho delictivo, debido a que el hecho delictivo se analiza desde una posición o una dimensión fáctica, y la posible participación se debe distinguir como un concepto en el cual la posibilidad de que alguien ha cometido un crimen, pues es la posibilidad más amplia. Numéricamente se puede distinguir que toda persona puede cometer pues un delito. Contrario sentido a cuerpo del delito, que son elementos objetivos, subjetivos, voluntariedad, culpabilidad, referencias espaciales, temporales, sujeto activo, pasivo, culpabilidad, antijuricidad, y una serie de elementos lógicos que el juez antes en el sistema inquisitorio, para someter a un procedimiento, un auto de formal prisión al imputado, tenía que analizar. Sobre cuestiones de probable responsabilidad, pues es el nexo causal que une al cuerpo del delito con la persona que lo cometió, y este estándar también es muy alto, y antes lo analizaba el juez del sistema inquisitorio y ahora ya no, ahora es una dimensión fáctica y todo entra. Si analizamos este punto importante, considero que al adminicularlo con lo de la prisión preventiva oficiosa, basta con que una persona señale a otra que ha ejecutado uno de los del 19 constitucional para que esta persona lo metan a la cárcel, y es evidentemente una regresión y una contradicción al principio de progresividad de los derechos humanos. La ley dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán promover, respetar y preservar y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá sancionar y castigar estas conductas, lo que genera un caos, porque no estamos en la Edad Media para que una persona con un simple señalamiento haga precisamente efectiva la presunción de que se ejecutó ese hecho delictivo. No están aún las condiciones en el sistema de corte adversarial de respeto entre los roles, entre las partes de juez de control o tribunal de enjuiciamiento, Ministerio Público y defensa, asesor jurídico. En muchos aspectos el juez funge como antes en el sistema inquisitorio, modera la discusión discrecionalmente y no permite esa contradicción efectiva y recurrente entre las partes, sino que por el contrario siempre está interfiriendo, y eso discrecionalmente sí pone parcialidad en los juicios, debido a que el juez insistentemente quiere dirigir la actuación del debate, y eso no debe permitirse en términos del artículo 66 y 354 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora, lo que busca este nuevo sistema es que existan juicios más científicos, más técnicos, más fáciles, sin tantos requisitos ni formalidades,
Incluso la investigación debe erigirse bajo esos principios sin requisitos ni formalidades. Lo cierto es que aún tampoco existen elementos y esas condiciones que se deben de dar en el juicio. Para eso se hace un análisis sobre dato de prueba y medio de prueba, y solo en delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, en una audiencia sobre si se resuelve la vinculación a proceso, se analizarán medios de prueba y no datos de prueba, y para todo lo demás sí datos de prueba, lo cual resulta pues en agravio a la administración de justicia efectiva, debido a que no debe haber distinción. Todas las partes dentro del procedimiento tienen que buscar una verdad científica basada en peritajes, en testigos. Evidentemente, para eso se constituyó un tribunal de enjuiciamiento o un juez de control en la etapa en la que estén, para verificar la veracidad del testimonio. Incluso hay un apartado, ya cuando están en el tribunal de enjuiciamiento, que dice sobre el valor jurídico de las pruebas, que el juez debe armonizarlas y valorarlas de forma lógica y libre. Ya no es como antes, que se le otorgaba un valor jurídico al documento público mayor que el documento privado, o que fueran convergentes dos testigos en sustancia, en los hechos, en la calidad en la que están deponiendo, sino que el testigo debe apreciarlo directamente el tribunal de enjuiciamiento, y muchas veces están leyendo o están haciendo otra cosa que no es propia de verificar el cumplimiento de todas estas obligaciones. ¿Será un derecho humano que tenga el imputado de ser juzgado en menos de 4 meses si el delito no excede de 2 años? Y menos de 1 año si el delito excede de 2 años. La prisión preventiva oficiosa no puede durar más allá de 2 años, salvo que se trate de o se prolongue por cuestión propia de la estrategia que tenga la defensa. Si superado este término no se ha dictado sentencia, será puesto en inmediata libertad el imputado. Estas garantías constitucionales son garantías que deben de hacerse efectivas en los juzgados. Mi opinión es que los juicios deben ser juicios más fáciles, sin tantos requisitos. Ahora, para las cuestiones de superar contradicciones, de evidenciar contradicciones, de los ejercicios para apoyo de lectura, aunan muchas trabas, muchos obstáculos que el mismo juez impone por requisitos formales que no están en la ley. Debe decirse que el sistema acusatorio adversarial propone buscar y facilitar a los roles en la búsqueda de la administración de la justicia mecanismos que les permitan descubrir la verdad de forma más efectiva, incluso de apoyarse de medios tecnológicos en la audiencia. Cuando se hagan los ejercicios de contrainterrogatorio e interrogatorio, actualmente hay muchas trabas en el artículo 373 para el caso de ejercicios de interrogatorio y contrainterrogatorio sobre las preguntas, que no todos los jueces han homologado sus criterios. El caso de preguntas sugestivas, conclusivas, argumentativas, que ofendan al testigo y que lo coaccionen, claramente se observa que los jueces tienen una forma muy particular y discrecional de calificar esas preguntas. Fácilmente en las cuestiones de objeciones se queda todo a juicio del tribunal de enjuiciamiento, y creo que los juicios deben permitir un ejercicio más libre. Para el caso del contrainterrogatorio, sí se permiten preguntas sugestivas, pero el contrainterrogatorio también debe ser libre. Y muchas veces en los juicios obligan los jueces a que ese contrainterrogatorio verse exclusivamente sobre las preguntas formuladas en el interrogatorio por la parte oferente. Entonces, todas estas cuestiones legales exegetas
que no son compatibles con el espíritu de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, crean un retraso, una regresión a la administración de justicia, ya que si el imputado o la víctima no cuentan con estos defensa técnica adecuada, asesor jurídico técnico adecuado, eso evidentemente conlleva a que exista un juicio donde se ha generado parcialidad en favor de cada quien, so pena de la habilidad técnica del abogado, y no se descubre la verdad. Creo que la función esencial del sistema debe evidenciar, por un lado, la verdad, pero también se debe garantizar que en estos ejercicios pues se hagan más fáciles, se hagan más de la mano de la persona que va a ser juzgada o de la persona que se le está administrando justicia. Otra cuestión que ocurre dentro del sistema es que el 18 de junio del 2016 se venció el término para que los estados emitieran la declaratoria en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muchos estados en diversas entidades federativas entraron de forma diferente, y tal es el caso que entraron en fechas por declaratoria, digamos, del 2014. Muchas personas fueron juzgadas aun cuando entró en la declaratoria en vigor en 2014 con el sistema anterior y no con el sistema nuevo. Son violaciones procesales que rigen y que afectaron al debido proceso, debido a que el procedimiento que tuvo que aplicarse en la administración de justicia de su proceso es el sistema de acusatorio adversarial y no el inquisitorio. Para este caso, muchas personas que fueron juzgadas con el viejo sistema y no con el nuevo sistema, los delitos que les imputaban, que eran de prisión preventiva oficiosa, lo catalogaba el legislador local cuando tuvo que ser el legislador federal, y muchas personas se encuentran recluidas en Los Cerezos esperando una sentencia más de un año, más de 2 años, cuando tuvieron que ser juzgados con ese sistema de juicios orales y ofrecerles una medida cautelar que no vulnerara los principios de presunción de inocencia y que garantizara su comparecencia. Estas violaciones procesales también son un problema actual en el Estado mexicano, porque las personas que carecen o adolecen de recursos económicos para contratar un buen abogado están privadas de su libertad.